Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Dificultades para crear empresas. Hasta el Banco Mundial advirtió hoy que en Colombia hay exceso de trámites y cargas tributarias para poder construir nuevos negocios. La queja se dio en un foro con voceros tanto del sector privado como del público. Analizaremos lo que dijeron y las reacciones con Yair Viana, del Centro de Pensamiento Libertank. La hora del cuero en Bogotá. En Corferia se desarrolla una de las ferias más importantes del continente para los empresarios del cuero. Hay más de 400 expositores del país, pero también de Brasil, España, México y Portugal. Nos acompaña esta noche Marcela Caicedo, presidenta ejecutiva de ASICAM, para saber cómo va la feria y las expectativas de este sector durante este año. Las remesas baten récords. Durante el 2025 llegaron al país más de 13.000 millones de dólares que enviaron a sus familias los colombianos que viven y trabajan en otros países. Les contaremos por qué la importancia de estos recursos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema complicado. Se trata de las dificultades que hay en nuestro país para quienes quieren crear empresas, para hacer negocios y generar unidades de producción que traigan más riqueza al país. Saludo al doctor Yair Viana, jefe de estudios económicos de Libertank. Doctor Yair, buenas noches. Doctor Yair, buenas noches. ¿Aló? Hola, buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Yair. Tenemos una pequeña falla ahí en la señal, pero ya lo escucho. Quisiera invitarlo en primer lugar, doctor, a escuchar una declaración muy importante que se produjo hoy en un evento, en un foro organizado por la revista Semana, con gente del sector privado y del sector público. Allí un vocero, el vocero del delegado en Colombia del Banco Mundial, habló de las dificultades que hay en nuestro país justamente para crear nuevas unidades productivas. Escuchemos entonces este reporte que nos envió Laura Rojas desde allí. Anualmente se hace el Foro Semana y hoy fue esa nueva oportunidad para escuchar diferentes sectores de la economía y también algunos analistas de este sector. También participó el gerente del Banco Mundial y habló sobre Colombia. Alertó sobre algunos frentes que le preocupa. Por ejemplo, lo que está pasando con las finanzas públicas, que es importante, sobre todo en esta época preelectoral, que se hable de la organización de las finanzas públicas y también sobre el estancamiento de la productividad, que según el gerente pues lleva ya cerca de 40 años estancado. De otro lado también manifestó lo que está pasando en Colombia para crear empresa. Dice que cada vez es más difícil crear pues empresa en nuestro país. La falta de competencia, la falta de apertura de mercados, tanto el doméstico que el externo, o sea, que Colombia se abre más a los mercados del mundo, pero que Colombia también se abre más sus propios mercados, porque hoy en día es difícil abrir una empresa formal en este país, y todavía más difícil es que esa empresa crezca, ¿sí? que aumente su valor agregado, que genere más empleo. Es muy difícil y eso tiene mucho que ver con el entorno regulatorio, con temas como la falta de acceso a infraestructura, seguridad, etcétera, ¿no? Pero entonces ese frente de la productividad nos parece muy importante. En esta intervención, el gerente del Banco Mundial dice que Colombia también perdió dinamismo económico y que se compara frente a otros países que hace décadas partían de condiciones similares, como por ejemplo Corea del Sur, cuyo PIB, ojo a esto, hoy es cerca de 3 veces mayor al de nuestro país. Señaló que el país también enfrenta pues ese estancamiento en la economía y que son los retos importantes para el próximo gobierno. Gracias a Laura, y ahí entonces estábamos escuchando estas alarmas que enciende el mismo Banco Mundial. Las dificultades, doctor Yair Viana, para poder crear empresas. Hablaba el delegado del Banco Mundial de cargas tributarias y de muchos trámites. ¿Le pegó, como dicen, a las dificultades que efectivamente los emprendedores ven en Colombia a diario?
Totalmente de acuerdo, Henry. Colombia se ha convertido en un país antiempresa, donde el empresario ahora es visto como un villano y tratado como tal. No solamente hablando de la carga impositiva, que de por sí ya es demasiado alta. Los impuestos y tasas totales que tiene que pagar un empresario en Colombia ascienden al 71.3% según los datos de PwC. Y la tramitología es el día a día del empresario en Colombia es un imposible. Hacer empresa en Colombia es un acto heroico. Tenemos problemas de entorno regulatorio, acceso al crédito es hipercostoso. Los pequeños emprendimientos o los pequeños empresarios para acceder al crédito enfrentan tasas altísimas, muchas veces quedan fuera del sistema financiero, principalmente por la existencia de la tasa de usura que los deja por fuera. La infraestructura logística, tanto terrestre como aérea, es muy deficiente. Seguridad física y jurídica son temas fundamentales, impuestos y trámites. Entonces sí, la dificultad para crear empresa en Colombia es una tarea titánica que todos los empresarios lo ven día a día, y de allí que cada vez tengamos menos nacimiento de empresas en Colombia. Pues es que nos dicen, por ejemplo, muchos emprendedores que cuando van a las cámaras de comercio del país, por ejemplo, a legalizar su empresa, muchas veces hay muchos requisitos, no solamente de las cámaras de comercio, de todas las entidades, las alcaldías, las gobernaciones, el ministerio que corresponda, y que eso a veces les lleva mucho tiempo y son trámites a veces muy engorrosos. ¿Es así? ¿El papeleo a veces es monumental? Claro, se devuelven procesos porque le falta una fotocopia de la cédula, un registro de uso de suelo o literalmente un pequeño contratiempo que le puede pasar a cualquier persona. Cuando en la mayoría de países libres del mundo crear empresas es un trámite que se puede hacer literalmente desde el sofá de la casa, en Colombia tenemos que seguir yendo con filas y una cantidad inmensa de papeles a las cámaras de comercio y a todos los estamentos públicos para poder obtener un permiso o un aval para poder empezar a generar riqueza y empleo en este país. Hay países donde no es nomás decir voy a crear una empresa y empiezan a llegar subsidios, apoyos, capital semilla y todo esto. ¿Qué tanto hay de eso en Colombia para los emprendedores? El capital semilla principalmente se concentra en sectores muy específicos. Los políticos de diferentes partidos siempre tienen una bandera que se llama sectores estratégicos, y es a esos sectores estratégicos a los que les inyectan la liquidez. Pero la pregunta es, ¿qué es un sector estratégico? Porque para el zapatero, su zapatería es un sector estratégico para él, su hogar y sus empleados. Para el tendero, el que vende los aguacates, es estratégico su oficio. Entonces, cuando empezamos a tener ayudas o capitales, impulso, pero para sectores estratégicos, lo que estamos diciendo es que los políticos elijan ganadores y perdedores en el juego económico de la competencia. Hablábamos al comienzo, y usted lo mencionaba también, de las cargas tributarias. En Colombia, digamos, el trámite normal es que el Congreso sea el que estudia y eventualmente aprueba las nuevas cargas tributarias. Se está volviendo costumbre que si el Congreso no lo aprueba, se expiden por decreto. Eso, me imagino yo, espanta a muchos empresarios, les quita el ánimo de pronto de crear una nueva empresa. Totalmente. El Foreign Policy elabora un índice que se llama el índice de la fragilidad estatal. Ahí se evalúan la fortaleza de las instituciones y el respeto intercorrelacionado que hay entre ellas, entre estos estamentos públicos. Y lo que encontramos es que Colombia tiene un índice de fragilidad estatal alto, es decir, que hay un peligro altísimo de que la institucionalidad se quiebre. Y esto lo hemos visto a lo largo de este periodo de gobierno, cada vez que el Congreso rechaza un proyecto de ley, y de inmediato entonces se tira por decreto o se busca presionar a las Cortes para que se apruebe. Las instituciones están para respetarlas, y en un país como Colombia, donde el Congreso rechaza impuestos como por ejemplo puede ser el patrimonio, y luego la Corte también lo hace, entonces lo que encontramos es un gobierno que dice mi voluntad es mía y se hace lo que yo digo, el poder soy yo, cuando en realidad no debería ser así. Esto termina afectando no solo en el entorno económico local, sino también la visión de nuestra economía a nivel internacional, espantando la inversión extranjera. Tenía por aquí unas cifras, doctor Jair, que dicen que hay algunos años en que en Colombia se han creado un poco más de 300.000 empresas nuevas en el año, pero también hay otras cifras que indican que la mayoría de esas empresas, más del 70%, escasamente sobreviven 2, 3, 4 años y luego se asfixian, pues porque no logran prosperar, porque no encuentran apoyo o porque precisamente, digamos, no tienen, digamos, esas facilidades para poder surgir. ¿Así de dramático es entonces el panorama para los empresarios en Colombia?
Henry, sobre esa cifra de creación de empresas hay que tener algo muy claro y es que la gran mayoría de estas empresas que se están creando son empresas unipersonales, es decir, que no son empresas de 10, 15 empleados, sino que es una persona solita que intenta tomar contratos y para eso se consolida como una empresa. Y lo que vemos es que la tasa de supervivencia empresarial en Colombia es de 3 años, es decir, que la mayoría de los negocios en Colombia, el 70% de los negocios no sobreviven los primeros 3 años en esta economía, no porque la economía sea súper competitiva y vaya muy bien y solo ganan los mejores, sino porque está ultra cerrada, ultra protegida y es demasiado complicado poder hacer que los negocios crezcan. Peter Siegenthaler, el gerente país del Banco Mundial, en uno de sus puntos que dio en el foro, fue muy insistente en que la competitividad en Colombia es malísima, la productividad decae, la competitividad se estanca y nuestra economía se envejece y termina siendo un monstruo que nadie quiere mover. Se discutió mucho a finales del año pasado el tema, la polémica del salario mínimo que subió para este año 23%. Al final de cuentas, sí es real el tema de que esto le pega mucho, sobre todo a empresas pequeñas que son las que en últimas pagan salarios mínimos y que muchas de pronto tienden o a cerrar o a restringir la contratación de personal por un tema como este incremento. Un incremento del 23% en el costo laboral afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas. Las medianas y las grandes pueden solventarlo un poco más fácil, pero las pequeñas solo tienen 3 caminos. El primero es trasladar el incremento en el costo a los precios, pero eso es un problema porque si aumentan los precios, entonces pierden un sector importante de su mercado, lo que los puede llevar a disminuir los márgenes y al cierre. El segundo es disminuir la contratación o incluso liquidar parte de sus trabajadores, disminuir la planta laboral, pero esto también afecta a la productividad. Recordemos que Colombia es un país intensivo en mano de obra y que una pequeña empresa despida el 30% de sus empleados, pues terminará pasándole factura en productividad, lo que también le restringe el margen de beneficio. Y la última alternativa que tienen es trasladar esto no a los precios, sino a la cantidad total de lo que producen. Eso se llama reduflación, es decir, supongo que había un champú de 500 mililitros, no puedo mover el precio porque pierdo mercado, entonces lo que hago es disminuir la cantidad. Era de 500 mililitros, sostengo el precio, pero ahora lo voy a dar de 450 mililitros porque los consumidores somos más sensibles a variaciones en el precio que a variaciones en las cantidades. Lo que tenemos entonces es el salario mínimo obliga a estas pequeñas y microempresas a utilizar estrategias de supervivencia, ni siquiera de crecimiento, de supervivencia económica en un país donde el empresario es como el enemigo, el villano. Pues realmente entonces complicado, difícil, delicado el panorama para los nuevos empresarios en Colombia. Doctor Jair, muchas gracias. Seguiremos atentos al desarrollo de estos temas que preocupan, como vemos, incluso al Banco Mundial. Muchas gracias, Henry, por la invitación a toda la audiencia y un saludo especial a todos aquellos que están en las calles tratando de sacar ese país adelante con las empresas, porque esos son el motor del país. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable, doctor Jair, desde Libertank. Hora de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuáles son los países en donde más dificultades están teniendo también en materia económica por cosas como el excesivo endeudamiento de sus gobiernos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Está en pleno desarrollo el International Footwear and Leather Show, es decir, la Feria del Cuero y el Calzado en Corferias, aquí en Bogotá, que va esta feria hasta el 6 de febrero. Quiero saludar a la doctora Marcela Caicedo. Ella es la presidenta ejecutiva de ASICAM, precisamente el gremio del cuero en nuestro país y la responsable también de esta feria. Doctora Marcela, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Hola Henry, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, hemos recibido muy buenas referencias de la feria este año, nos dicen que hay muchísimos expositores, incluso de muchos países muy importantes de América Latina. Cuéntenos un poquito de eso. Pues sí, la IFLS+ACI es la plataforma comercial que organiza SICAM, la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero, el Calzado y sus Manufacturas. Es una plataforma comercial internacional en donde básicamente unimos a la oferta y la demanda mayorista de cuero, calzado, productos de marroquinería, todo lo que tiene que ver con tecnología, insumos, componentes. Y este año tenemos 400 expositores, tanto nacionales como internacionales. Y vienen aquí a Colombia, entiendo yo, entre otras cosas, pues porque aquí es muy fuerte la industria del calzado, de la marroquinería,
y eso hace a Colombia, entiendo, un referente a nivel continental de este sector precisamente. Así es, Colombia es un líder en esta materia. Nosotros, por supuesto, en Latinoamérica, Brasil es la industria más fuerte, pero en Colombia tenemos un producto de muy buena calidad que se destaca por su innovación, por el diseño que tenemos. Entonces, estamos en la mira de muchos compradores institucionales de Latinoamérica y de Centroamérica que les interesa muchísimo venir a conocer las últimas tendencias, las últimas colecciones y, por supuesto, a comprar el producto colombiano para llevarlo a sus países. Pues es que los visitantes incluso van y se antojan de todos los nuevos diseños, las tendencias, los nuevos materiales, las innovaciones en mezclas que hacen nuestros diseñadores colombianos. Allí hay, mejor dicho, como dicen, para todos los gustos. Hay para todos los gustos, hay para hombre, para mujer, para niños. Tenemos de verdad todo tipo de oferta. Tenemos oferta, por supuesto, de calzado deportivo que está ahorita, después de la pandemia, digamos que cambió el consumo y mucha gente se enfoca en calzado deportivo, pero también tenemos todo lo que es cuero, lo que es sandalias, zapatos, por supuesto, mucho más formales. Marroquinería también, carteras, billeteras, correas, llaveros, o sea, de verdad hay una gama y una oferta para todo el mundo. Usted hablaba de innovación, esta es una industria también que se va reinventando, digamos, en cuanto a los procesos que le hacen al cuero, es decir, no solamente la parte de la moda, sino también la parte ya propiamente intrínseca del material. Así es, así es. Es una industria que está enfocada en moda, entonces la moda, por supuesto, se rige también por tendencias y por colecciones. Y aquí en ASICAM, precisamente, si tú vienes y visitas la feria, te vas a dar cuenta que empezamos con un foro de conceptos futuros, que es precisamente lo que nosotros mostramos que va a estar en tendencia. Esto, como es una feria institucional y mayorista, todo lo que tú encuentras acá lo vas a ver en tiendas para el consumidor final en 3, 4 meses. Entonces, sí es una industria que permanentemente está pensando en innovar, no solamente en diseño, sino también en materiales. Esta es una feria que tiene una particularidad importante y es que no solamente encuentras el producto terminado de calzado y marroquinería, sino que también es una feria muy fuerte en todo lo que es la materia prima y los insumos necesarios para esta industria. Y ahí es donde precisamente pues vemos la innovación en las fabricantes de cuero, los que traen los tacones, los hilos, las suelas. Ahí es donde realmente se da mucha la innovación del sector. Entiendo que esperan en esta versión aproximadamente 10.000 visitantes. ¿Uno qué les podría decir a ellos respecto de los precios? Muchos visitantes, gente del común, quiero decir, dicen las ferias son buenas porque uno encuentra los productos que luego va a ver en los almacenes, pero a mejor precio. ¿Es así? ¿Se encuentran precios muy atractivos para los compradores, digamos, de a pie? Sí. Sí, son precios atractivos porque aquí estás hablando con los fabricantes directamente. Son los fabricantes los que exponen, los que presentan su producto. Entonces estás hablando con el fabricante que te puede dar un mejor precio. ¿Y se hacen negocios de qué magnitudes en este tipo de encuentros feriales, doctora Marcela? Pues se hacen negocios básicamente. Nosotros estamos, o sea, una de las metas que tenemos es que se cierren negocios por $10 millones. Normalmente las ferias... Durante los 4 días de feria. Sí, sí, señora. Pero hay algo que es muy importante y es que la feria dura 4 días, pero la feria no se termina aquí. O sea, es decir, todo lo que logramos, esos contactos, esos negocios que logramos hacer en la feria, pues por supuesto se van a ver materializados durante 3, 4 meses. Y lo importante también de esta feria es que se construyen relaciones comerciales de muy largo plazo. Nosotros tenemos casos de éxito de empresarios que empezaron aquí sus negocios y gracias a los clientes que consiguieron en la feria, pues hoy han podido crecer y casi que multiplicar su empresa. Lo bueno de estas ferias, doctora, que organiza el sector del cuero y el calzado en Colombia, es que no van solamente los grandes diseñadores, los grandes empresarios del sector, sino también pequeños, gente que está arrancando, gente que tiene pequeños negocios, y allí pueden aprender muchas cosas precisamente de los más expertos. ¿Hay efectivamente una agenda académica para ayudarle también a quienes están arrancando?
Sí, ahí efectivamente, esta es una plataforma de negocios y así digamos que la concibe ASICAM, pero también es una plataforma de relacionamiento, de conexión y de conocimiento, porque durante los días de feria, principalmente el segundo y tercer día, tenemos una agenda académica que está pensada para todos nuestros visitantes en donde tratamos temas de tendencias, por supuesto, pero también se miran los temas de sostenibilidad, de comercio internacional, de cómo está la industria. También tenemos expertos en consumo, entonces nos damos un panorama 360 para todos esos visitantes internacionales de cómo está el sector en Colombia. Y a propósito, y yendo un poquito más allá de lo que es esta versión de la feria, ¿cómo le ha ido al sector? ¿Cómo les fue en el 2025? ¿Las cifras fueron positivas, doctora Marcela? Las cifras son positivas. Yo he querido resaltar que el año 2025 tuvo muy buenas cifras en consumo. Logramos aumentar nuestro consumo como país y eso, por supuesto, hace que se mueva pues toda la cadena. Entonces, en calzado, consumo de calzado, las cifras están en este momento hasta noviembre del 2025. Tuvimos consumo por alrededor de 3,8 billones de pesos. Y eso, digamos que fueron 4% más comparado con el 2024 y en marroquinería tuvimos un consumo de 311.000 millones, que eso representa casi el 4,6% más que el 2024. Entonces, pues fue un año que logró que muchos de los comerciantes pudieran salir de inventarios que venían rezagados de años anteriores y con eso, por supuesto, bajaron esos inventarios y esperamos que este año, por supuesto, impulse la producción. Y para este año les preocupa mucho temas como, por ejemplo, las alzas en las tasas de interés o el cambio de gobierno, el ambiente electoral, en fin, ¿cómo va la expectativa para este 2026? Pues este es un año de elecciones y eso sin duda fija un tono mucho más incierto en ciertas cosas, de incertidumbre. El alza del salario mínimo, tenemos que admitirlo que por supuesto, pues en ese porcentaje no lo estábamos esperando en la industria. Eso seguramente va a tener una repercusión en la inflación y ya lo estamos viendo también en el alza en la tasa de interés que hace mucho más caro el crédito que la gente consuma a través de tarjetas de crédito. Entonces, pues sí nos preocupa, pero estamos viendo, está todavía muy reciente esa decisión y estamos viendo cómo se empieza a desenvolver todas estas variables. Pues doctora Marcela Caicedo, muchísimas gracias por estar aquí en Signo Pesos, por contarnos de todas estas novedades de la Feria del Cuero y el Calzado en Corferias y muchos éxitos para lo que resta de este encuentro ferial. Muy amable. A ustedes muchas gracias por la invitación y de verdad bienvenidos todos a que vengan, nos conozcan, nos visiten y consuman producto colombiano. Pero por supuesto que sí. Muchísimas gracias, doctora Marcela, nuevamente. Y hablando de otros temas, hay expectativa por los cambios que signifique para los usuarios la integración de Tigo y Movistar, dos grandes operadores de las telecomunicaciones en Colombia. Aunque el proceso aún no ha terminado, expertos ya hablan de qué esperar en materia de, por ejemplo, acceso al servicio, calidad de la señal y las tarifas. Planes de celular, internet para la casa, televisión, venta de celulares, entre otros servicios, son los que ofrecen Movistar y Tigo, quienes en poco tiempo comenzarán a operar como una sola empresa, gracias a la integración de las dos compañías que está adelantando Millicom. En conjunto tendrán el 41% de los usuarios de telecomunicaciones del país con la integración que está concertándose en este momento. Con esta noticia, los usuarios de cada uno de los operadores esperan tener mayores beneficios. Lo principal, ¿no? Que hayan buenas comunicaciones, que el internet funcione bien, que el WhatsApp, las cosas que ellos le venden a uno que funcionen bien, eso es lo indispensable. Sí, de pronto sea más económico que el Tigo solamente, ¿no? Ya con Movistar imagino que debe ser más barato, deben ofrecer más planes. Millicom, dueño de Tigo y próximo a ser el controlante de Movistar, está provocando toda una transformación en el mercado de las telecomunicaciones de Colombia. El servicio a los usuarios tiene que mantenerse en idénticas condiciones y la finalidad es, uno, proteger al usuario, dos, que la gente que hace parte o tiene líneas de Movistar pues debe tener la tranquilidad de que obviamente va a mutar hacia otra marca, la que Millicom decida, pero ya existe la infraestructura y demás. Un escenario en donde tengamos una mayor competencia entre Tigo, Movistar y Claro,
y esto permita que bajen los precios, mejore la infraestructura y haya un mayor acceso y mejores condiciones para los usuarios. Operadores más pequeños como WOM y ETB, que tienen el 14% de los usuarios a nivel nacional, advierten de los efectos de este revolcón en la industria de las telecomunicaciones. Quedamos en manos de dos multinacionales con menos competencia y eso pues digamos que va a afectar un poco el mercado. Nosotros desde ETB pues vamos a ser cada vez más ágiles para competir con este par de monstruos gigantes, ofreciéndoles a los clientes soluciones mucho más pertinentes. Por su parte, Claro, el otro gran competidor de las telecomunicaciones de Colombia, dice que su prioridad son los clientes y le están apostando a la expansión de cobertura, la mejora continua de la calidad, evolución del portafolio digital y una experiencia de cliente cada vez más robusta. Y el país batió un récord el año pasado en ingresos por remesas. Ese dinero que los colombianos que desde el exterior envían a sus familias en nuestro país se convirtió en fuente clave para dinamizar la economía. Las remesas ya superan inclusive los ingresos por exportaciones de petróleo en todo el 2025. Presta atención a estas cifras. Los más de 4 millones de colombianos en el exterior enviaron 13.098 millones de dólares a sus familias en Colombia durante 2025. Son unos 47 billones de pesos aproximadamente, con los que se podría incluso pagar la mitad del gasto anual del sistema de salud colombiano. Si hiciéramos una comparación sobre lo que más está aportando a la economía colombiana, ese dinero supera, por ejemplo, las ventas que realiza Colombia al exterior de petróleo, que sumaron 12.482 millones de dólares en todo un año. También ese dinero proveniente de los colombianos emigrantes superó los recursos generados en exportaciones de productos insignia como el café sin tostar o el banano colombiano. Ya es una de las principales fuentes de dólares para nuestra economía, superando lo que es el petróleo y también el café. Entonces, lamentablemente, desde cierto punto de vista, lo que está sucediendo es que se está exportando talento hacia el exterior. Las remesas son envíos habituales de personas como Daniel, un colombiano en Estados Unidos que desde hace 26 años le gira dinero a su familia en Buga. Yo tengo a mi señora madre en Colombia y pues frecuentemente o al menos 1 o 2 veces al mes estoy girando dinero. Siempre se está pensando en qué es lo que vamos a hacer, que si vamos a comprar un apartamento, una casa o una finquita o algo, porque siempre está uno añorando esa tierra y en el futuro uno piensa de que va a regresar. Los colombianos en Estados Unidos, España y Chile son los que más envían dinero hacia Colombia. Es por un lado un llamado a atención de lo importante que es el factor humano para eventualmente mandar más dólares que otras economías, pero también es un llamado a atención que lo que nos muestra es que parte de la caída en el desempleo y las mejoras que se habla del mercado laboral local tiene una contrapartida, y es que las personas se van al norte global un poco a vivir al vaivén de políticas migratorias que a veces hacen más dura la labor. El dinero enviado desde el exterior por colombianos se acercó incluso a las exportaciones anuales de Colombia a países como Estados Unidos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Mucho se ha dicho en los últimos años sobre el nivel de endeudamiento del gobierno colombiano, el cual llegó el año pasado a casi 65% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay otros países que están mucho más endeudados que Colombia. Por ejemplo, Japón, 230% de su PIB. Sudán, 222%. Singapur, 176%. Venezuela, 164%. Y Grecia, con una deuda que equivale al 147% de su Producto Interno Bruto. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.